informes de Canarias son largas, porque no es mis comentarios, los que puedan salirme, vienen de mi propia experiencia en el ámbito de la investigación y desarrollo, tanto en investigación como gestión, en la administración pública y en las relaciones con empresas. O sea, que es una experiencia personal que por lo menos es una observación directa y, en mi opinión, deducible. Y lo veré a través de mi visión en cuanto al mercado de trabajo potencial para los doctores. En cuanto al primer ámbito, el de la I+D, es el que queda más claro su consideración positiva, y sobre todo desde la publicación de la última ley de ciencia, la ley del 2011, perdón, en el que se incorporan ya definitivamente los nuevos públicos de investigación al ámbito del mundo de I+D española, y se extiende la carrera de investigadores, la carrera de investigación al conjunto de todos los organismos públicos de investigación. Esto implica que los que quieran acceder a la carrera de investigadora. Buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas. Cuando nos planteamos la Junta Directiva hacer un reconocimiento, un homenaje a Laio Santaella, una de las opciones que se barajó fue la de traer a un compañero de él, de Madrid, de Murcia, un oceanógrafo, que nos diera, digamos, una visión bastante científica y técnica del quehacer del año. Pero entendimos y poco a poco fue fraguando la idea de crear algo más, digamos, de Puerto de la Cruz. Entonces, en este sentido, tanto Margarita Rodríguez Espinosa como Carmen Fernández Álvarez y Julio Afonso se pusieron de acuerdo para, ya que estamos ahora en época de triduo de la Madre de Dios, crear su propio triduo, y aquí están sentados y sentadas para decirnos y hacer una semblanza de Laio Santaella. Junto a ellas y a él, otros como organizadores del acto, queremos agradecer su colaboración a todas las personas que han contribuido con el envío de fotos y de datos, y también con la difusión del acto. No podemos dejar de mencionar la ayuda recibida de Domingo Hernández Torres, Tato, recientemente fallecido, que en paz descanse, José Javier Hernández, Charo Hernández, Angelina Madurga, Francis Álvarez, Carmita Pérez, Elías Hernández, Armando Figueroa, Santiago Rodríguez, Juan Cruz, Rafa Afonso, fotos alumnos de la ULL, de La Laguna, el Instituto Español de Oceanografía. Yo, sin más, agradecer la presencia de los familiares, les dejo ya con los tres ponentes que nos van a glosar la figura de Laio Santaella. Muchas gracias por la asistencia. En la vida de Laio, todo giró siempre y con fuerza en torno al mar. El mar, el barrio de San Telmo y su casa frente al boquete decidieron de niño su juego y su tiempo libre, compartido con los amigos, que eran muchos, imposibles nombrar a todos aquellos chicos que jugaban y que nadaban con él. Gatei, Pepe el Rubio, no puedo dejar de nombrar a Felé, Nemesio y Elías, sus amigos para siempre, hasta el final. Durante toda nuestra adolescencia y primera juventud, cuando ir a bañarnos a San Telmo no dependía de que hiciera solo lloviera, sino de que los estudiantes disfrutáramos de vacaciones, Laio siempre estaba ahí, enseñándonos a marullir, a pescar o a coger lapas. Más de una vez, organizando una merienda en la azotea de su casa que terminaba con baño nocturno en el laguito. La casa de Laio, la de sus padres, era lugar de encuentro, con pretextos o sin ellos. Allí presenciamos por primera vez la magia de la tele, con muchos episodios de Lluvia o Arroz, eso sí, en blanco y negro. Experiencia inolvidable y compartida con otro amigo del barrio y del colegio, otro gran amigo de infancia y juventud, Domingo Hernández Torres, Tato,
que perdimos hace solo 3 días. A él le debo esta foto que es muy mala, pero él es el que está sonriendo mirando a la cámara. Ahí está Manolo, su padre, tomándose una taza de chocolate y Layo detrás, chiquitito. Pues a él le debo mucha información, mucha documentación que he utilizado para esta breve intervención mía y que la saqué adelante con su ayuda, hace apenas una semana, con su memoria y con su cariño de siempre. Ahora voy a recordar aquel lejano mes de agosto que Layo pasó pescando fuera del boquete, más allá de la cebada y del bris, desde la mañana al atardecer sobre una goma de neumático reforzada de no sé qué manera. Su madre, preocupada, le hacía llegar, tampoco me pregunten cómo porque no me acuerdo, supongo que una lancha. Le hacía llegar agua y comida. Fue un mes de verano atípico, sin asomo de panza de burro ni de mínimo oleaje, que se convirtió en referencia climática y temporal. Fue el verano del año en el neumático cuando conocimos a Margarita Gadefel, Margarita la sueca. Eso lo otro ocurrió antes o después del verano del año en el neumático. O no habíamos tenido un verano así desde aquel agosto del año en el neumático. Cuando años más tarde la pasión del mar también había determinado su vocación y su futuro profesional, que en un momento dado lo sacaron de la isla, nunca faltó a su cita con su infancia, San Telmo y sus grandes y fieles amigos. Se convocaban encuentros para coger y comer erizos en el Bajío, para celebrar San Andrés, Feleí había fundado la Peña del Cacharro, para parrandas varias en que cantara Nemesio o para visitar castas con buen vino del país. Nunca faltaron las visitas a su cuñada Carmita, viuda de su hermano, y a Francis Álvarez, a su sobrino Manolo y a Adrián, con quienes mantuvo siempre una relación entrañable. Una cita obligada más reciente ha sido con los tollos que cocina con maestría indiscutible su prima Carmita. Y otra de muchos veranos con los atardeceres en la casa del Sausal de nuestros amigos Angelita y Sabas Antonini, en los que Layo percibió constante, aunque infructuosamente, el espectacular rayo verde que el resto del grupo habíamos conseguido ver en una ocasión que a él lo había pillado de cristal. Layo fue mi amigo desde los 6 años, cuando nuestros padres nos inscribieron en los favoritos de la Academia de Arte de Don Luis Galvez Monreal. No duramos mucho en ese nivel y nos pasaron con 7 años, ahora me parece una crueldad, pero no recuerdo haberlo pasado muy bien, al curso preparatorio para comercio con niños y niñas bastante mayores que nosotros. Por lo visto éramos muy listos. Luego, cuando cumplimos 9, nos matricularon en el colegio de segunda enseñanza a hacer el ingreso al bachillerato y donde comencé mi amistad para siempre con su prima Carmita. El colegio, esta es la foto del colegio, estuvo lleno de experiencias. Layo es el que está ahí detrás haciendo el payaso en tercero de la izquierda, al lado de Santiago, Manuel Cabo, Layo, José Javier, Miguel Ángel, este chico que se coló, que no se puso, y no me acuerdo Juan José de la Cruz. El colegio estuvo, como decía, lleno de experiencias, las que más recordamos todos, las excursiones, como esta, y las representaciones de teatro. Aquí lo tenemos de mayordomo en la plancha de la Marquesa, en que Carmita hacía de Marquesa. Aunque emprendimos juntos los estudios, en el bachillerato superior Layo y yo ya estábamos en clases distintas. Él se fue al de Ciencias, donde según nos contó más tarde, el médico y profesor Luis Espinosa reforzó su vocación por la teología. Yo, durante la carrera universitaria, viví Santa Cruz con unos primos, no había autopista. La guagua a la laguna era una aventura. Y él se hospedaba en una pensión en la laguna con José Javier Hernández. Luego, en la calle Herradores, coincidió con nuestro querido Jesús Hernández, a quien perdimos demasiado pronto. Y otra vez con José Javier y con otros compañeros portuenses en San Honorato, en la laguna. Cuando iban todos al cine, dice José Javier, la sala parecía el gallinero del Tofa. Con Layo entonces muchas veces nos veíamos en el puerto los domingos, los sábados había clase.
y también muchas veces nos escribíamos entre semanas, no había WhatsApp. Nació pronto y creció mucho su compromiso con la naturaleza. Fue una de las causas que impulsaron su vocación y su profesión, y también su compromiso con ideologías progresistas. Traigo solo dos muestras de esto último. Una, el entusiasmo con que celebró la llegada de la democracia, y otra, su adhesión a la causa palestina, en un tiempo en que apenas se hablaba de ella, lo que le producía una enorme y desalentadora indignación. Ahora pensamos que su muerte lo pudo librar del dolor de saber más de los extremos de genocidio y exterminio en que todo esto está derivando. El verano de 1965 se constituyó la primera sección de estudiantes del Instituto de Estudios Hispánicos. Muchos de sus miembros habíamos sido alumnos del Colegio de Segunda Enseñanza. En este colegio, que había sido fundado por Agustín Espinosa en 1927, impartía clases a Nanola Borges, que además era la secretaria del instituto. Ella promueve la asociación y nos ayuda a emprender una variada programación de actos en que destacan las sesiones de cine club, las conferencias, los recitales poéticos y hasta una revista oral. Para las fiestas de julio participamos en una carroza alusiva al descubrimiento, en la que Layo, mírenlo aquí, representó a Cristóbal Colón. De esa época, desde entonces, figura Eladio Santaella Álvarez como socio y colaborador de esta institución, donde hace unos años fue ponente en la Semana Teleforograma. En un emotivo y sentido obituario, Salvador García, que había coincidido con Layo en el colegio, lo recuerda participando activamente en los festejos de Santo Tomás de Aquino, del colegio, ¿no? Y su aparición, estoy citando ya, en una pieza teatral, la Fórmula 33, dirigida por el inolvidable Jesús Hernández Martín, el maestro, junto a Nico López, que casi no se le ve, está detrás del Layo, a Silvia Martín, a Rafael Ferey Espinosa, Nemesio González y Jesús Hernández. Y añade Salvador lo que sigue. El destino quiso que muchos años después, en junio de 1995, cuando ya ejercíamos la alcaldía antes de la primera moción de censura, Santaella fuera el pregonero de las fiestas de julio. El acto de la lectura tuvo lugar en la Plaza de Europa. El pregonero fue presentado por el profesor José Javier Hernández García. Para cuantos coincidimos de varias generaciones en el colegio y en aquella convocatoria, fueron momentos muy emotivos, cargados de nostalgia y remembranza. Fin de la cita. Cuando por motivos profesionales Layo se trasladó a Madrid, para mí el verano era verano cuando él, Angelina y Miriam venían de vacaciones. Y ha seguido siendo así hasta el verano pasado, aunque no pudimos vernos porque en casa había COVID. Nos comunicamos por última vez poco antes de su ingreso en el hospital. No paré nunca de echarlo de menos. Desde la publicación de la última ley de ciencia, la ley del 14, del 2011, perdón, en el que se incorporan ya definitivamente las nuevas públicos de investigación al ámbito del mundo del I+D española y se extiende la carrera de investigadores, la carrera de investigación al conjunto de todos los organismos públicos de investigación. Esto implica que los que quieran acceder a la carrera de investigadora requieren, es obligatorio disponer del doctorado. Y en cuanto a los ámbitos, aquí hice referencia profesionales, aquí hice referencia antes, se acabó la consideración del doctorado como un requisito excluyente. En la administración pública, la consideración del doctorado como tal, en general, en todo el ámbito de gestión, desde luego no está ni se le espera. No conozco en toda mi trayectoria que el doctorado sea un requisito que tenga un peso relativo mínimo para acceder a los distintos puestos y teniendo en cuenta además que los amplios
ámbitos de los cuerpos profesionales de la administración. El pregón del año que alude Salvador García versó en la parte sobre José Agustín Álvarez Rico, que era nuestro bisabuelo. Su hijo Manuel Álvarez Padrón fue nuestro abuelo. Las dos nietas, mi madre y la madre del año, se casaron el mismo día y se quedaron embarazadas casi a la vez, el colmo, que el año y yo nacimos el mismo año con una diferencia de 2 meses. Luego nació el hermano del año, Manolo, y poco después mi hermana Charo. La coetaneidad y el hecho de ser una familia de tan pocos miembros y la proximidad de las dos viviendas nos convirtieron a los primos en casi hermanos. Layo era pues el hijo mayor de mi tía Gregoria, doña Gregorita, como se la conocía cariñosa y popularmente en el pueblo. Manolo, su segundo hijo, murió prematuramente con solo 29 años. Su fallecimiento cuando su también joven mujer, Carmita Pérez, estaba embarazada, fue una terrible pérdida que resultó muy difícil superar. Manolo Santaella era una gran persona y un gran deportista. Su nombre nos queda en el modesto recinto polideportivo cercano al castillo de San Felipe que todos ustedes conocen. El padre de Darío Santaella Arnay tenía una librería en la calle San Juan, próxima a Muelle, la antigua librería de don Vicente Cartaya. Posteriormente, con su mujer, abrió el Bazar Teide en el Canal de Suez, cerca de la Plaza del Chay. Layo, aficionado a la lectura y a la música, se mantenía y nos mantenía al hilo de las novedades literarias y sobre todo discográficas. Su carácter sociable y abierto convirtió la casa de mis tíos durante mucho tiempo en lugar irreemplazable de reuniones de amigos y amigas, que eran muchos. A los del barrio del colegio se fueron sumando los de su entorno universitario. Conoció a Angelines Madurga en su etapa de profesora en la Universidad de La Laguna y en abril de 1973 nació su hija Miriam. Por entonces se incorpora al Instituto Oceanográfico y pronto se traslada con Angelines y Miriam a la península, donde va a desarrollar su vida profesional. Eso no le impedía visitar con frecuencia a sus padres y a sus tíos, a la menor oportunidad, por trabajo a veces, en vacaciones siempre, y nunca nos falló a sus primas ni a los amigos. Desde hace 7 años se incorporó al grupo familiar que nos visitaba su nieto, a quien llamaron Layo, el nombre por el que se conoció siempre a su abuelo. En el 2014, cuando nuestros padres ya habían fallecido, los 3 primos depositarios del legado de la biblioteca de nuestro bisabuelo, José Agustín Álvarez Rico, tomamos conjuntamente la decisión de donarnos a la biblioteca de la Universidad de La Laguna, donde habíamos estudiado la Layo. Nos decidió el interés que siempre mostró la institución por el archivo, sobre todo la responsable del fondo antiguo de la Biblioteca Universitaria Paz Fernández Palomeque, aunque el primer contacto fue el profesor José Antonio Ramos Arteaga. Hace 2 años, durante los actos del bicentenario de la muerte de Álvarez Rico, que se celebraron dentro del ciclo de historia local, el día con las fiestas de julio de este instituto, conocimos a la persona que nos invitó al último acto público relacionado con nuestro bisabuelo, acto al que acudimos los 3 primos. Agustín García Farray, dueño de la bodega Taninaste, que había comprado la finca que habitó nuestro bisabuelo en La Luz y tenía el propósito de repoblarla y rehabilitar la casa. Nos invitaron a visitar el lugar y la bodega, y esta es nuestra última foto de los 3 primos juntos. Mi primo Layo fue siempre muy reservado y creo que es lo que opinamos todos, demasiado modesto. Estaba muy orgulloso de su hija, que había seguido sus pasos en sus estudios de biología y en su pasión por el mar. Miriam no se perdía un baño en San Telmo y era aficionado al buceo, supongo que lo seguirá haciendo, pero él jamás presumía de sus propios logros profesionales, hasta el punto de que nos mantuvo siempre ignorantes de los premios e insignias recibidos.
Algo contaba de los avances que se estaban produciendo en la acuicultura, pero nunca claramente de lo importante que era su implicación. Sabíamos que en esto trabajaba y sabíamos que era un tema que la apasionaba. Guardamos una entrevista publicada en el diario El Aviso de noviembre de 1993, en la que, en una sección titulada Canarios que dejan huella, se descubre como impulsor del desarrollo de los cultivos marinos. A mí me tocó coger el vagón de salida de la investigación de este sector de la piscifactoría, dice, y añade que su preocupación era encontrar una vía de desarrollo estable que no destruya el medio ambiente y mantenga a la gente viviendo bien. Pero realmente no conocimos el alcance de su labor ni lo brillante que fue su carrera profesional hasta que leímos su obituario en una revista especializada con este titular: Eladio Santaella Álvarez, figura clave en el desarrollo de la acuicultura española. Pionero en el cultivo de dorada que contribuyó de forma decisiva al impulso del sector en España. Así era mi primo Layo. No conseguimos despedirnos de él, ni aceptar que el verano pasado fuera su última estancia en su vivienda de San Telmo. Ni conseguiremos tampoco ocupar nunca el vacío que nos deja. Lo siento. Tienen además, están respaldados por colegios profesionales muy poderosos, no exigen el doctorado como un requisito para ejercer su actividad dentro del ámbito de la administración pública. Consecuentemente, además no tengo mucha esperanza de que esto se modifique, por lo cual por aquí tenemos mal las cosas. Y en cuanto a las empresas, ha habido intentos en el pasado, intentos desarrollados de arriba a abajo, digamos, por iniciativa de las administraciones públicas, en el caso de la Administración General del Estado, una acción de incorporación de doctores a la empresa de 1997, seguido a partir del 2011, creo, por el programa Torres Quevedo, que ha estado funcionando ya bastante tiempo, que no parece que haya tenido demasiado éxito en cuanto al peso relativo dentro del conjunto de las empresas españolas, ya que un reciente artículo, un reciente documento de la Universidad de Córdoba nos sitúa a la cola de los países de la OCDE en cuanto a proporción de doctores en la empresa. Esto es una realidad y hay que analizarlo. Esto es especialmente, como ya se ha dicho también entre los compañeros, especialmente evidente en las pequeñas y medianas empresas. O sea, lo que requieren es especialistas en el área de su área de producción o de trabajo, y el grado de doctor normalmente no responde a las necesidades concretas de estas pequeñas y medianas empresas. Y las empresas grandes también. Bueno, en esta sesión hecha desde el cariño entre amigos y de los familiares de Layo, yo voy a dar una visión del Layo universitario y el Layo profesional. Y no quisiera tampoco alejarme mucho de ese pensamiento general sobre cómo era Layo. Yo diría que, por definirlo de partida, un ilustre paisano, un notable biólogo marino, referente de la acuicultura española, y particularmente una persona entrañable, próxima, ligada a esta institución prácticamente desde el momento en que se creó. Bueno, el Layo universitario, Layo creció frente al mar de San Telmo, allí, curioseando entre los charcos que se formaban al bajar la marea y entre sus riscos,
densamente cubiertos por poblaciones de algas, comenzó a interesarse por los organismos marinos. Descubrió las lapas, los pulgados y las almejas, los erizos y las estrellas de mar, los cangrejos, los cabosos, las fulas y los peces verdes. Y en su fondo somero nadó junto a pequeños cardúmenes de juveniles de sardo, salema, lisa o palometa. También comprobó el atractivo de las viejas, las grises y las coloradas. En el Bajío de San Telmo, cuando todavía lo conocíamos como el Boquete, descubrió su vocación por el mar y por sus habitantes, su vocación de biólogo marino. Layo Santaella fue uno de los estudiantes del grupo de pioneros que inauguraron los estudios de ciencias biológicas en la Universidad de La Laguna. En junio de 1971 lograría su licenciatura universitaria, en la que fue la primera promoción de biólogo de la UNI. Por esa condición de pionero, Layo fue partícipe de las dificultades, deficiencias, incertidumbres e improvisaciones propias de una empresa en la que intervinieron muchos novatos, también nuevos en la docencia universitaria. Sin embargo, resultó un reto que se superó con unos resultados bastante aceptables, sin duda por el espíritu universitario, el entusiasmo y las ganas que pusieron tanto estudiantes como profesores. Solo así fue posible superar los innumerables problemas con los que tuvieron que lidiar en los inicios de la nueva licenciatura. La creación de los estudios de biología como una sección de la Facultad de Ciencias fue una idea del profesor Antonio González, por entonces rector de la universidad. El profesor González estaba particularmente interesado en poner en marcha estos estudios, porque había detectado en sus propias investigaciones las grandes deficiencias que existían en las islas en la rama de la ciencia. Antonio González estaba interesado en las plantas canarias como fuente para la búsqueda e identificación de un selecto grupo de moléculas naturales. Tampoco era ajeno a la necesidad que existía en el archipiélago de potenciar los estudios en biología marina. Canarias ya era considerado un laboratorio natural privilegiado, pero por aquellos años carecía de profesionales capacitados para llevar a cabo las necesarias investigaciones en el ámbito de la biología. Antonio González contaba con el apoyo incondicional del profesor Carmelo García Cabrera, que impartía biología en la Escuela Técnica de Agrícola y dirigía el Laboratorio Oceanográfico de Canarias. Hasta aquel momento, y en lo referente a los estudios biológicos, la universidad contaba únicamente con el antecedente de la Cátedra de Biología General de la Facultad de Ciencias que había ocupado el doctor Jesús Mainar hasta su jubilación en 1966. El decano de la Facultad de Ciencias, el profesor Agustín Arevalo, también se sumó con entusiasmo a la propuesta. Las gestiones de Antonio González con las autoridades y personalidades de la sociedad tinerfeña permitieron dar los primeros pasos para conseguir la financiación necesaria para poder dotar una sección de biológica en la Facultad de Ciencias, que impartía solamente estudios de química. También hay que decirlo, la estrecha amistad de González, que González mantenía con su maestro, el profesor Lora Tamayo, por aquellos años ministro de Educación, resultó decisiva para el éxito de la propuesta. Esa cercanía ministerial también facilitaría la creación en los años siguientes de los estudios de medicina en 1968 y de matemáticas en el 69. De modo que por allá, por diciembre de 1966, la Junta de Facultad de Ciencias aprobó la organización docente, la dotación y el plan de profesorado. Y en enero de 1967 el BOE publicó la creación de los estudios en ciencias biológicas en La Laguna, con 3 especialidades: biología fundamental, botánica y zoología.
El Ministerio de Educación y Ciencias tenía estructuradas las licenciaturas en Ciencias en 5 cursos, de los cuales el primero, que era denominado selectivo, era común para todos los estudiantes de Ciencias. Constaba de 5 materias generalistas: química, física, matemática, biología y geología. A partir del segundo curso, los estudiantes de Ciencias Biológicas seguirían un currículum específico diferente al de Ciencias Químicas. Pero para matricularse en el segundo curso era imprescindible tener aprobado íntegramente el primero. De ahí su condición de selectivo, que actuaba como filtro impidiendo la progresión de los estudiantes con algún suspenso. De manera que de unos 500 alumnos que cursaban el selectivo, pasaban al segundo curso apenas 50. De manera que cuando Dayo y sus compañeros de primera promoción de biólogos comenzaron el selectivo en octubre del 66, la sección de biológica era solo un proyecto necesitado de aprobación ministerial. Afortunadamente, esa aprobación se produciría unos pocos meses después, con lo que se abrían las puertas para desarrollar las vocaciones en biología. Bueno, en la foto esta se ve una excursión al lago de Icó del selectivo de Ciencias en marzo del 67, y Dayo es el primero de la derecha. Como vamos a suponer, los inicios de los nuevos estudios en ciencias biológicas no fueron nada fáciles. Por la segunda mitad de los años 60, la Universidad de La Laguna era un centro que apenas contaba con unos 2.000 alumnos. El edificio de la universidad, lo que es el actual campus central, se había finalizado en 1960 y albergaba en ese momento todas sus facultades: filosofía y letras, derecho y ciencia. Además, también estaban aquí la Biblioteca General, el Rectorado y la Secretaría de cada facultad. En ese edificio, el bullicioso Bar Central se alzaba como el lugar de reunión que acogía a la variada representación de universitarios a la hora de tomar un refrigerio. Allí, estudiantes de Derecho, con chaqueta y corbata, alternaban con los más informales estudiantes de Humanidades y Letras y con los de Ciencias, que no era raro que acudieran al bar luciendo sus blancas batas de baño durante sus breves descansos. La sección de Biología fue ubicada ocupando unas pocas dependencias en el ala derecha del edificio que correspondía a la Facultad de Ciencias. Eran unos pocos espacios reducidos, precarios e incómodos. Algunos ejemplos ilustran esta precariedad. El Departamento de Zoología y Ciencias Marinas compartió al principio con Bioquímica 2 pequeños despachos habilitados en la azotea. Posteriormente serían desplazados a los otros, que los estudiantes pronto bautizaron como la nevera por sus singulares condiciones de temperatura, junto a Citología, Histología y un laboratorio general de microastronomía. Para botánica, se habilitaron unos antiguos laboratorios en la planta baja, en el que fue necesario instalar un altillo para conseguir algo de espacio. La zoología también fue ubicada en este plano, mientras que Fisiología Vegetal y Biología conservaron los antiguos laboratorios del profesor Maynard en el piso superior. Para Fisiología Animal y Microbiología ya no quedó espacio y hubo que habilitar unos locales en el patio añadidos alrededor de la capilla. Estos fueron los espacios que se ofrecían para el trabajo del nuevo profesorado, que era imprescindible incorporar para asumir la docencia de las nuevas materias. Se requerían titulados con el doctorado en materias de tipo biológico, en una región sin apenas biólogos. Farmacéuticos y químicos fueron los primeros en asumir esa función. Las clases se impartían en solo 3 aulas, que fueron cedidas para su uso en la nueva sección: el aula 6 del piso superior, que es la que aparece en la fotografía, el aula 5 de la planta baja y el aula 1 de los otros, de la nevera. 3 soberbias aulas escalonadas con largos pupitres funcionados con magníficas maderas. En junio de 1967 fueron nombrados los primeros profesores adjuntos que se sumaron a Carmelo García Cabrera, que impartía la biología y la zoología.
Matilde González García Estrada y Jerónimo Corral Estrada, ambos de biología, María Fernanda Genicio de citología, Orlando Vipret de botánica y Jaime Bermejo de bioquímica. El primer profesor numerario de la nueva sección fue el profesor Carlos Blesa, que procedente de la Universidad de Granada se incorporó en 1968 y además asumió el encargo de la sección, era el único funcionario. Otros profesores como Juan José Bacallao de zoología y Álvaro Acuña de botánica lo hicieron en 1969. Un año después lo harían Fernando Lozano Cao, procedente del Instituto Español de Oceanografía, Fernando Marín Girón para citología y Enrique Fernández Caldas para el astronomía. En octubre de 1967 se comenzó a impartir el segundo curso, que incluía materias biológicas, lo que representaba el verdadero inicio de la sección. Los estudiantes de este segundo curso subieron a la azotea con el profesor García Cabrera para plasmar en una fotografía el histórico momento. Allí estaba Dairo en el centro del traje. Al profesor Vilpret le escuché en incontables ocasiones explicarnos cómo fueron aquellos comienzos. No teníamos nada, no solía decir, ni libros ni laboratorios para práctica. Contábamos con una pizarra y un paquete de tiza, pero lo que sí había eran unas enormes ganas de que aquello saliera bien. Wilbert comenzó a dar sus clases de botánica utilizando los manuales personales de su licenciatura en farmacia en Madrid. La botánica descriptiva de Loza Rivas y Muñoz Medina lo sacó de los primeros apuros. Y a falta de laboratorio, nos contaba Wilbert, teníamos justo al lado la propia naturaleza. ¿Qué mejor laboratorio? Así fue el comienzo. Las materias de la nueva licenciatura eran todas asignaturas anuales. Tampoco había mucha imaginación a la hora de poner el contenido a las materias. En segundo se impartía citología y histología, una botánica 1, zoología 1 y bioquímica 1. Y el tercero se incorporaba la microbiología y se continuaba con una botánica 2, una zoología 2 y una bioquímica 2. Cuarto y quinto eran de especialidad y tenían materias comunes, matemática biológica y genética en cuarto y la ecología en quinto, más las materias propias de cada especialidad. La carga docente de cada materia era enorme, de alrededor de 80 horas anuales de teoría, más otras 80 horas de práctica. En el acorde de la época eran asignaturas 3 más 3, es decir, semanalmente había 3 horas de teoría y 3 horas de práctica de cada materia. A estas materias se añadía un idioma, el inglés y el dibujo, al cursar entre segundo y tercero, y por supuesto los elementos distintivos de la época, la formación del Espíritu Nacional, la de la religión y la educación física. Para estas materias no había calificación, sino apto o no apto. La plantilla de profesores, sobre todo de profesores numerarios, era tremendamente reducida. Y además, como se lograba optar a una plaza y salía a concurso, era ganada por un profesor peninsular que tomaba posesión y al poco tiempo solicitaba el traslado, las denominadas aves de paso, con lo que se volvía de nuevo al principio. Fue necesario acudir a la incorporación temporal de algunos catedráticos en comisión de servicio, como los profesores Prebosti, de genética evolutiva, la cadena de genética o Jordana de fisiología animal y zoología. Impartían sus materias en cursillos intensivos que se completaban en un par de semanas. Las plazas de profesor no numerario, los interinos, estaban tan mal remuneradas que no permitían la dedicación de exclusividad. En la imagen se ven los catedráticos de la Facultad de Ciencias del año 67. Solo el segundo por la izquierda, Carlos Blesa, era de biología, el resto eran todos de la Facultad de Ciencias. Y entre ellos hay 3 catedráticos del Valle de la Rocada, Antonio González, Teleforo Bravo y Benito Rodríguez. Así que tirando de un inquebrantable entusiasmo, una indisimulada vocación y de un indudable esfuerzo de aprendizaje, este osado grupo de pioneros de biología canaria fue superando inconvenientes
avanzando curso a curso hasta completar su licenciatura en 1971. Así alcanzaron su meta los 35 primeros licenciados en Ciencias Biológicas en La Laguna, 13 biólogas y 22 biólogos, entre ellos Layo Santaella. Esta promoción, la primera, la que compartió con Layo aulas y laboratorios, anhelos y proyectos, también diversión y perritas de amigos, la integraba un selecto grupo de brillantes científicos que en pocos años se consolidarían como prestigiosos profesionales de la biología. Yo creo que la orla de esta primera promoción en la que aparece Layo nos permite comentar a algunos de los biólogos que acabaron con Layo. En la primera orla de biólogos podemos recordar a algunos de los colegas de promoción que luego ocuparon cátedras universitarias como María Luisa Tejedor Salguero, catedrática de astrología y que también fue rectora de la universidad, Miguel Ángel Rodríguez Reino, catedrático de Fisiología Vegetal, Antonio Lorenzo Hernández, de Fisiología Animal, Ángel Luque Escalón, de Fisiología Vegetal, profesoras titulares como Carmen Dolores Lorenzo Betancur o Isabel López Carreño, científicos del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias como Luisa Gallo, Aurelio Carnero o Arnoldo Santos, que sería jefe de la Unidad de Botánica del Jardín de Climateción de la Otava, Julia Pérez de Paz, investigadora del Jardín Botánico Piedra Clavijo, también Alfredo Santos, investigador de la Consejería de Agricultura del Gobierno Canario, el malogrado Jerónimo Bravo de Laguna, director del Instituto Oceanográfico de Canarias, o Carlos Silva, que ha dedicado su actividad a la investigación ambiental. Sin olvidar, por supuesto, a todos aquellos que se consagraron a la enseñanza secundaria, realizando una encomiable labor en el aprendizaje de la biología en los institutos, como Teresa Cedré, Juancho Aguilar, Marcelo Padrón, Ángel Mario Diego Acosta, Vladimiro Luis o Carlos Fernández. Layo fue un alumno muy brillante y sus sobresalientes calificaciones le permitieron conseguir una beca predoctoral del Ministerio de Educación para realizar su tesis. Layo mantenía una estrecha relación con el Centro Oceanográfico de Canarias, del IEO, gracias al profesor Carmelo García Cabrera, con el que tenía una entrañable amistad, y en el Departamento de Zoología y Ciencias Marinas de la Universidad ejerció como profesor ayudante de clases prácticas de la zoología de invertebrados con Chicho Bacallao y otros biólogos de la primera promoción. Aquí en la fotografía de la derecha está junto a Chicho Bacallao y Antonio Machado. Defendería su tesis en 1973 con el título Estudio de los crustáceos decápodos del archipiélago canario, con especial referencia a las especies de la sección Brachyura. Fue el primer doctor de esta primera promoción de biólogos. Este inicial interés por los crustáceos decápodos dio origen a una de las anécdotas que recuerdo del primer Layo investigador. Layo tiraba de su humor socarrón y cuando le preguntaban en qué tema estaba trabajando, solía contestar que estudiaba la inmortalidad del carnero. Cuando comencé mis estudios de biología en 1972, Layo estaba vinculado al Departamento de Zoología y Ciencias Marinas. Tuve la fortuna de tener a Layo como profesor. Era adjunto interino de una de las asignaturas troncales. Fue exactamente en el curso 1974-75, nunca mejor dicho, en las postrimerías del franquismo. Fue el tercero en la materia, la Zoología 2, que estaba dedicada a los vertebrados. La docencia de esta asignatura la impartía tradicionalmente el profesor Fernando Lozano Cabo, pero comenzaba a tener importantes problemas de salud y se había contratado para tal fin al flamante nuevo doctor Layo Santaella. Teníamos 3 horas de clases teóricas a la semana, impartidas a las 3 de la tarde en el aula del Soto, en la nevera. Mientras que el profesor Lozano planteaba la asignatura desde una perspectiva estrictamente taxonómica, Layo le dio un giro completo y la abordó desde el punto de vista de la anatomía comparada. A los estudiantes esta nueva visión nos resultó tremendamente enriquecedora y gratificante. Para la preparación de estas líneas busqué en mi biblioteca el manual que Layo nos recomendó hace ya más de 50 años, La anatomía comparada de William Montagne.
cuyas hojas han amarilleado con el paso de los años. Con el libro entre mis manos he vuelto a rememorar las clases y aquel espléndido viaje comparativo por los sucesivos cambios evolutivos que experimentaron los órganos y sistemas de los vertebrados. A Layo lo recuerdo como un profesor bien documentado, riguroso y ameno, que se tomaba muy en serio su trabajo. Era su forma de ser. Superó con nota no solo su estreno como docente, sino también el reto de la docencia impartida justo en la sobremesa. Sin embargo, aquel curso 74-75 fue muy complejo en una universidad muy convulsa en las postrimerías del franquismo, de protestas y asambleas, y con una gran parte del profesorado muy descontento. Se sucedieron convocatorias de huelga por parte del profesorado no numerario, los PNM, que eran mayoría en la universidad. Durante la huelga de varias semanas a la que Layo se sumó, se incorporó el profesor Lozano, que nos devolvió a sus peces y a sus tradicionales clases taxonómicas. Afortunadamente, fue durante poco tiempo. Finalizó la huelga, Layo regresó, terminó el curso y realizó la evaluación final de la asignatura. Después, la actividad de Layo se alejó de la Universidad de La Laguna y se vinculó totalmente con el Instituto Español de Oceanografía. Layo se volcaría hacia el ámbito de los cultivos marinos, donde desarrollaría la mayor parte de su actividad profesional. De algunos de los primeros pasos fui testigo en marzo de 1980 en Lanzarote, donde tuvo lugar la primera Convención Nacional sobre Cultivos Marinos, con Kumar I, en la que científicos y empresarios se reunieron para discutir sobre el futuro de este nuevo sector que comenzaba a despuntar. Sin embargo, Layo mantendría lazos con la universidad, tanto en la dirección de tesis doctorales como formando parte de los tribunales para evaluarla. En noviembre de 1996, Layo volvió a la UNI para reunirse con sus compañeros y celebrar las bodas de plata de la primera promoción. Un acto entrañable que reunió a profesores y alumnos en la misma aula en la que tantas horas habían pasado juntos. Volvieron a subir a la azotea para posar en una nueva foto casi 30 años después. Pocos años más tarde, en 2002, Layo participaría también como profesor invitado en los actos de los 25 años de la séptima promoción, la mía, de la que, como ya señalé, fue nuestro profesor de zoología. El pasado abril, Fernando de la Gándara, investigador científico del Centro Oceanográfico de Murcia, del Instituto Español de Oceanografía, le dedicó a Layo el siguiente obituario en que repasaba su actividad profesional no universitaria y que creo que resulta oportuno leer aquí. A mediados de los años 70, Layo se trasladó al entonces denominado Centro Costero del Mar Menor, hoy Centro Oceanográfico de Murcia. Allí, junto a los auténticos pioneros en el cultivo de la dorada, sentó las bases de la producción de juveniles de esta especie, aunque ensayaron con otras muchas como la lubina, la herrera, la seriola, la sepia, el langostino o el camarón. En 1979 accedió a la condición de funcionario oceanógrafo y se trasladó a Madrid, destinado en los servicios centrales del Instituto Español de Oceanografía, donde comenzó una intensa labor en la gestión de programas de ámbito nacional y de asesoría a otros organismos en el área de la agricultura. Es en este año cuando, entre otras muchas acciones, representó a España en la campaña internacional utilizando barcos comerciales de recolección de huevos fecundados de atún rojo destinados a la investigación para su cultivo industrial. En 1985 se trasladó a la Secretaría General de Pesca y continuó esta labor de gestión como jefe de sección de ordenación y reglamentación marisquera y cultivos marinos, hasta que en 1991 fue nombrado subdirector general de planificación de la agricultura y recursos litorales, desarrollando esta función hasta 1996. A partir de ahí, ejerció como consejero técnico
de diversas subdirecciones generales relacionadas con la agricultura, la pesca y los recursos litorales, así como de la gestión de los fondos estructurales y agricultura. También ostentó la representación del Instituto Español de Oceanografía en la Comisión de Dirección del Plan Marisquero y de Cultivos Marinos de la región subatlántica, el PEMARE, y participó en el diseño de numerosas plantas experimentales de cultivos marinos del Instituto Español de Oceanografía, en Vigo, Santander, Mazarrón o Santa Cruz del Tenerife, pero también otras muchas instituciones como el sector PEMARE, la Estación de Acuicultura del Gobierno de las Islas Baleares, el Centro de Tecnología Pesquera de Taller en Gran Canaria, los esteros de Cádiz, ESA en Baleares, la Universidad de Granada o en la Comunidad Valenciana. En 2004 se incorporó en el IEO como vocal asesor de la dirección. Si bien sus responsabilidades en este nuevo cargo abarcaron todas las áreas de estudios del Instituto, pesquería, medio marino y agricultura, sin menospreciar las dos primeras, cuyo amplio conocimiento y experiencia le permitía abarcarlas, dedicó gran parte de su tiempo a la potenciación de la acuicultura en el organismo y prestando una muy especial atención al cultivo del atún rojo. Sin la colaboración y el apoyo de Laio Santaella, ninguno de los logros que se han conseguido en el cultivo del atún rojo hubieran sido posibles, como es el cierre de su ciclo biológico y la obtención de puestas en instalaciones en tierra. En el año 2011, con motivo de la celebración del 25 aniversario de la Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos, APROMAR, le fue concedida la insignia de honor por haber desarrollado un papel crucial como nexo entre el sector privado de la acuicultura y la administración en los complejos primeros años del sector. Laio fue socio fundador de la Sociedad Española de Acuicultura, la SEA. Si bien nunca quiso formar parte de su junta directiva, siempre participó asesorando a los que la gestionaban, con sus sabios consejos, fruto de su dilatada experiencia. En el homenaje que se le hizo en el 16 Congreso Nacional de Acuicultura celebrado en Zaragoza en 2017, se le impuso la insignia de oro de la SEA. Concluye Fernando de la Gándara señalando que Laio ha sido maestro, compañero y sobre todo amigo de mucha gente y un referente de la agricultura española. Los que le apreciamos, que éramos muchos, le echaremos mucho de él. Termino con una última imagen. En noviembre de 2016, como ya señaló antes Margarita, Laio, ya jubilado, intervino en esta sala del Instituto durante la Semana Científica de Teleforo Bravo, de aquel año que tenía problemas investigando al mar y al planeta agua. En su intervención nos expuso su experta visión de la situación de la agricultura en Canarias, subrayando además las grandes posibilidades que tenía el cultivo del atún rojo. El texto de su ponencia es un valioso documento que conservamos celosamente en la colección de Semana Científica Teleforo Bravo. Entonces, antes de continuar, Margarita pasa a leer un texto. Bueno, lo que voy a leer es un texto que nos enviaron Juan fue amigo y compañero de profesor de Laio y se tenía mucho texto. De hecho, Laio me llamó mucha atención que esta entrevista que hicieron en los 90 que hizo Camila, la entrevista que hizo que realizó, cita, sonrió y dice algo así como: yo fui compañero de Juan Cruz, como si fuera parte de su currículum. Les leo lo de Juan. Aquel tiempo del puerto fue mi tiempo feliz, lleno de aprendizaje, abundante de una alegría que tuvo muchos nombres propios. Era difícil venir al cogollo de la ciudad siendo un muchacho de las afueras. Gracias a la gente de segunda enseñanza,
a los maestros que tenían allí la pasión por enseñarnos, y gracias a Margarita, por ejemplo, a la que le he pedido que lea este texto, ese desembarco fue fácil, lleno de encuentros y de abrazos a una vida en la que entonces ya era consciente de lo que valía la amistad. En eso apareció Layo, generoso, fiel, risueño, el hijo del librero, el que luego sería científico y tan querido por los que con él le dieron al puerto otra vez el aire de un lugar cosmopolita y abierto, un sitio en el que parecía resucitar el mundo de cuya historia civil venía la ciudad, el mundo de la libertad. Aprendí de aquella generación a entender que el porvenir había que labrarlo con alegría y con amistad, las dos enseñanzas inolvidables que recibí de aquella gente a cuya familia sensible pertenecía el primer Layo Santaella. La misma tarde en que luego supimos que él ya no estaba con nosotros, estuve con Salvador García Llano hablando de él, como si lo estuviéramos invocando. Después, poco después, estaríamos hablando de otras cosas y de otra gente con Margarita Rodríguez Espinosa y con Saray Encinosa. Cuando acabó aquel encuentro en el Instituto de Estudios Hispánicos, Margarita me reveló la razón de su tristeza. Layo se nos había ido como de rayo. Aquel monumento tranquilo a la alegría y a la amistad es ahora, para siempre, baluarte sentimental de nuestra memoria, imborrable amigo de una época en la que empezábamos a saber que otra vida sería mejor y más cercana a la que años atrás fue aquel puerto que no sabía aún ni de guerra ni de miedo. Un abrazo a sus parientes, a sus amigos, un abrazo que doy también a los que en el instituto siempre lo sintieron como un hermano mayor de la alegría.